Nos toca el día de hoy tratar lo que es el arbitraje en el Estado Constitucional de Derecho peruano. ¿Y por qué es importante tratar estos temas? Porque uno pensaría que el arbitraje, que es una jurisdicción especial, que es una jurisdicción que es casi una jurisdicción privada, porque son los privados quienes con un convenio arbitral, poniendo unas cláusulas de sus contratos, estableciendo que la forma de resolución de sus conflictos se llevará a una jurisdicción especializada arbitral. Esta jurisdicción no le alcanza los contenidos, los límites, las prohibiciones que están en la Constitución, y esa es una gran mentira. Y sin más, voy a empezar con la presentación de por qué es importante tratar estos temas, y es porque justamente el arbitraje en lo que es nuestro Estado Constitucional de Derecho peruano, inclusive hay autores que dicen que no, pues la jurisdicción arbitral no es una jurisdicción, porque no tiene coercio, no tiene coerción, entonces no debería tratarse como tal. Y eso es también una mentira, una falacia, un error, puesto que si está en la Constitución es lo que manda. La Constitución, la norma suprema, la norma que nos vincula tanto a los funcionarios públicos como a los privados, es lo que nos obliga a cumplir y a entender lo que está expresamente en ella es lo que es. Es así que vamos a empezar a trabajar la presentación y justamente lo que iba. El Estado peruano es un Estado constitucional de derecho. ¿Qué significa eso? Que tenemos a la Constitución como norma suprema y eso está establecido de manera expresa en el artículo 51 de la Constitución. Ahí se determina el principio de supremacía constitucional, que no es otra cosa que un principio que establece que la Constitución es norma jurídica vigente y efectiva y que vincula, como había señalado previamente, tanto a los entes y funcionarios públicos como a los privados. Y algo muy importante que tenemos que señalar es de que la jurisdicción arbitral, el arbitraje, no está en un articulado, no está solo en una disposición de la Constitución, sino está tratado, mencionado y establecido en 3 articulados. Está reconocido en el artículo 62, en el artículo 63 y en el artículo 139 de nuestra norma fundamental. El artículo 62 dice lo siguiente: la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente, según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la vía judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Artículo 62 ya señala que a través de los contratos los privados pueden determinar cómo solucionar sus conflictos, y tenemos la vía judicial y tenemos la vía arbitral, la jurisdicción arbitral. El artículo 63 dice lo siguiente: el Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional en la forma en que lo disponga la ley. El artículo 63 de la Constitución vuelve a nombrar la idea de que hay una jurisdicción especializada, hay una jurisdicción distinta a la judicial y la policial militar, que es el arbitraje. Vamos al último articulado, 139. Y dice el primer párrafo lo siguiente: la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente con excepción a la militar y a la arbitral. Importante. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción a la militar y arbitral. Dice, ¿qué significa? Que hay una jurisdicción del Poder Judicial, sí. Hay una jurisdicción militar también.
Y por último, hay una jurisdicción arbitral. ¿Y por qué recalco esto? Porque si en la Constitución, en tres sus disposiciones, se establece que existe una jurisdicción especial, que existe una jurisdicción constitucional, hay un reconocimiento expreso a ello. Y no puede haber y no puede existir, y espero que esto lo recuerden, cuando, por ejemplo, vean y revisen diferentes articulados o ponencias de otros profesores que digan, no, pues, la jurisdicción arbitral no es una jurisdicción como tal, porque le faltan ciertos requisitos que sí tiene la jurisdicción militar, policial, y sí tiene la jurisdicción del Poder Judicial. Eso es un gran error. Eso es no entender la Constitución como norma suprema, es no entender la Constitución como mandatoria, no es entender la Constitución como que lo que está en ella es lo que es para nuestro Estado. Y acaba la pregunta, ¿no? La Constitución Política de 1993 señala que el arbitraje es una jurisdicción propia. Sin embargo, si se analizan los elementos que componen la jurisdicción, uno se percata que no es de esta manera. Efectivamente, me he señalado, si uno empieza a recoger todos los elementos de lo que es la jurisdicción como tal, pensándose en una jurisdicción clásica, tradicional, efectivamente, la jurisdicción arbitral no lo tiene. Vamos a lo que dice Alberto Fabián Ayala Molina en base a lo planteado por Casco Pagano, quien comprendió que los elementos de la jurisdicción son los siguientes. Según Casco Pagano, los elementos de la jurisdicción uniformemente reconocidos son: 1, notio, que es el derecho de conocer una cuestión determinada; 2, la vocatio, como la facultad de obligar a las partes a comparecer; tercero, el coertio, que es la facultad de recurrir a la fuerza para lograr el cumplimiento de las medidas dentro del proceso; judicium, facultad de dictar sentencia poniendo en término la litis; e imperium, que es el poder para ejecutar las resoluciones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública. Como pueden ver, claro, la jurisdicción arbitral no tendría ni coertio ni imperium. Pero eso no significa, como veremos más adelante, que deje de ser por ser una jurisdicción. Y más a una jurisdicción reconocida por nuestro constituyente. Si podemos señalar, al no tener coertio, no tener imperium, citando al autor anterior, puede hacer de que en el arbitraje, que los laudos arbitrales, lo que se resuelve en el arbitraje, no se puede hacer cumplir, como si se puede hacer cumplir una resolución en el Poder Judicial, o inclusive una resolución en los fueros militar policial, porque no tenemos permitido desde el arbitraje el uso de la fuerza pública. No tenemos a la policía, no tenemos el cómo hacer obligatorio la misma. Fran García Asensio, respecto a la jurisdicción arbitral, comenta lo siguiente: los árbitros cuentan con los poderes de notio, vocatio y juditio, ya que llegan a conocer controversias que se someten a su competencia, así como pueden citar a las partes a comparecer en el proceso arbitral. De haber alguna parte renuente a acatar la competencia arbitral, los árbitros podrán declararlo rebelde. Asimismo, tienen el poder de emitir un laudo a fin de resolver las controversias jurídicas que se han sometido a su competencia. Acá también Fran García Asensios menciona de que, claro, los árbitros tienen, como habíamos señalado, notio, vocatio, juditio, pero no tienen ni coercio ni imperium. Y que, claro, se puede nombrar o se puede establecer que la parte renuente del laudo arbitral que no cumpla con dicho laudo puede ser declarado rebelde, pero aún no tenemos la fuerza pública para hacerlo cumplir. Y justamente esto precisa el mismo Fran García Asensio de la siguiente manera: no obstante, resulta evidente que los árbitros no tienen coertio ni executio, pues no pueden usar la fuerza pública para hacer cumplir sus mandamientos, ni mucho menos ejecutar forzosamente sus laudos. Por tal motivo, no es correcto considerar que el arbitraje sea jurisdicción, ya sea para hacerlo, debe contar con la notio, vacatio, juditio, coertio y ejecutio. Por lo que, al no contar con coercio ni ejecutio, no se está en stricto sensu ante una jurisdicción. Fran García Asensio se da cuenta de que, claro, de los elementos clásicos solo se tiene 3 de ellos y no los que pueden hacer ejecutar el laudo arbitral. Sin embargo, y ahí sí, sin embargo, es lo importante de que la jurisdicción arbitral esté reconocida en la Constitución, en esos 3 articulados previamente citados. Y es que eso ha permitido que el supremo intérprete de la Constitución, nuestro Tribunal Constitucional, pueda interpretar esos articulados
pueda en un momento señalar que el arbitraje como tal es una jurisdicción, y si bien no tiene los dos elementos clásicos para ejercer la fuerza pública para su cumplimiento, eso no obsta para no establecerlo como tal, no establecerlo como una jurisdicción especial dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro de nuestro sistema de justicia. Y es así que en la sentencia emitida por el propio Tribunal Constitucional en el expediente número 6167-2005, habeas corpus, se desarrolló lo siguiente respecto a la jurisdicción arbitral. Y dijo lo siguiente: de ahí que el arbitraje no puede entenderse como un mecanismo que desplaza al Poder Judicial, ni tampoco como su sustitutorio, sino como una alternativa que complementa el sistema judicial, puesta a disposición de la sociedad para la solución pacífica de las controversias, y que constituye una necesidad básicamente para la solución de conflictos patrimoniales de libre disposición, y sobre todo para la resolución para las controversias que se generan en la contratación internacional. Asimismo, en la misma sentencia, el mismo tribunal reconoce la jurisdicción arbitral de esta manera. Es justamente la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las características que la definen las cuales permite concluir a este colegiado que no se trata del ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al derecho privado, sino que forma parte esencial del orden público constitucional. La facultad de los árbitros para resolver un conflicto de intereses no se fundamenta en la autonomía y la voluntad de las partes del conflicto, prevista en el artículo 20, inciso 24 literal de la Constitución, sino que tiene su origen y en consecuencia su límite en el artículo 139 de la propia Constitución. Es decir, el Tribunal Constitucional reconoce que estamos ante una jurisdicción arbitral, la misma que, si bien, claro, nace de la autonomía privada, nace del pacto que tienen los privados para llevar sus conflictos a esta jurisdicción especial, eso no significa que la jurisdicción arbitral le pertenezca solo a los privados. No, la jurisdicción arbitral coadyuva al sistema de justicia, complementa el sistema de justicia y por lo tanto está supeditado al orden constitucional, está supeditado a la supremacía de la Constitución y también, como toda jurisdicción, tiene un deber de respeto y de cumplimiento a las normas constitucionales. Ahora bien, citando a La Rosa y Rivas, ellos dicen lo siguiente a partir de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Nuestra carta reconoce el arbitraje como una jurisdicción privada. Fundamento 9, la sentencia recae en el expediente 6167-2005 habeas corpus, paralela a la jurisdicción estatal, lo que significa la potestad del justiciable para decidir si acude a una u otra. Los mismos autores dicen lo siguiente. Pues bien, ¿qué significa que el arbitraje sea jurisdicción? Jurisdicción proviene del latín ius diciere, que significa decir derecho. Nuestro ordenamiento jurídico entonces considera que entre el árbitro y el juez existe una función equivalente, decir derecho. Entonces, el arbitraje es jurisdicción. Y al ser jurisdicción, nuestro ordenamiento impone el arbitraje, el cumplimiento y respeto de las garantías, derechos y deberes que conforman el debido proceso. Lo señalado por La Rosa y Rivas es muy importante porque, primero, siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional y lo establecido por este Supremo Intérprete de la Constitución, la jurisdicción, el arbitraje es una jurisdicción reconocida en nuestra Constitución política y que, como ya lo dice en el Tribunal Constitucional, es una jurisdicción que cumple y debe respetar el orden constitucional, la Constitución, sus contenidos y demás. Pero una precisión que hace al respecto estos dos autores previamente mencionados es de que al seguir el ordenamiento constitucional, al cumplir el ordenamiento constitucional y respetar el orden constitucional, también debe respetar algo: los derechos y las libertades que conforman el debido proceso. Es decir, así como en la jurisdicción del Poder Judicial, así como en la jurisdicción del militar policial, se respeta el debido proceso, sus garantías, garantías como la debida motivación, como el plazo razonable, como el derecho a la defensa y otros, también en la jurisdicción arbitral tienes que respetar el debido proceso. En la jurisdicción arbitral tienes que respetar el derecho de las partes a la defensa, la debida motivación de las decisiones que se toman por parte del tribunal arbitral, el plazo razonable para que las partes puedan exponer su caso, y así como otras garantías que se encuentran contenidas en un derecho continente que es el debido proceso.
Para terminar, y en relación a lo anterior, también nuestro Tribunal Constitucional concluye lo siguiente. La naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje no significa que establezca el ejercicio de sus atribuciones con observancia a los principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra justicia, tales como la independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función jurisdiccional. En particular, en tanto jurisdicción no se encuentra exceptuada de observar directamente todas aquellas garantías que componen el derecho al debido proceso. Como bien señala el Tribunal Constitucional, y lo habíamos ya mencionado, la jurisdicción arbitral es una jurisdicción especial, una jurisdicción que nace a través del pacto entre privados, pero como jurisdicción tiene que respetar los principios y los derechos propios de la función jurisdiccional, tanto igual como en el Poder Judicial, tanto igual como en el fuero militar policial. Por lo que se tiene que garantizar por el lado de los árbitros la independencia y la imparcialidad ante lo que tienen que resolver, y es por eso que los árbitros, cuando son nombrados, pueden ser recusados por las partes, y esa recusación se sustenta en la falta de independencia, la falta de imparcialidad en los casos que van a resolver. Y al mismo tiempo los árbitros, al momento de establecer las reglas y continuar con el procedimiento arbitral, tienen que entender, tienen que aplicar y tienen que respetar las garantías procesales, las garantías del debido proceso. Ahora bien, la jurisdicción arbitral sometida a la Constitución. Si bien la jurisdicción arbitral es una jurisdicción especial, como ya lo hemos mencionado, esta se encuentra administrada por los privados. Sí, acuérdense, el convenio arbitral o la cláusula de arbitraje en los contratos entre los privados para que se lleve esta jurisdicción especial. Pero eso no significa que no esté sometida a la Constitución. Eso no significa que la jurisdicción arbitral, que la actuación de los árbitros, que la actuación de las partes no esté sometida a la Constitución. Y es que los árbitros deben entender que no solo la normativa legal y especial aplicable a los casos que están sometidos a sus tribunales son las que deben aplicar, las que deben respetar, sino que además tienen que tener en cuenta siempre el marco constitucional y los derechos de las partes que son parte del procedimiento arbitral. De lo contrario, si no se siguiera con el marco constitucional, si no se siguiera con el respeto al derecho de las partes en el arbitraje, las partes o terceros que se sientan afectados por este incumplimiento podrán interponer un proceso de amparo o podrán interponer un procedimiento de anulación del laudo arbitral por la afectación de sus derechos, por la afectación de no cumplimiento de la Constitución. Por ejemplo, en el amparo arbitral, en la sentencia recaída en el expediente 0142-2011 amparo, el Tribunal Constitucional determinó como precedente vinculante que los recursos de apelación y anulación en la normativa arbitral constituyen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección de derechos constitucionales. Pero sí establece lo siguiente, que procedería el amparo arbitral en 3 supuestos específicos. Cuando se vulneran los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional, esto es, cuando el Tribunal Constitucional emite una regla procesal a través de sus precedentes y estos no son recogidos, no son atendidos, no son cumplidos por el Tribunal Arbitral en lo que fuera aplicable, ese laudo arbitral sería inválido, sería inconstitucional y pasible de un amparo arbitral. El segundo supuesto, cuando se ha ejercido control difuso sobre una norma declarada constitucional por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial. Si los árbitros en un arbitraje emiten un laudo aplicando el control difuso respecto a una norma que ya el Tribunal Constitucional dijo que es constitucional, que es constitucionalmente válida y todos tienen el deber de cumplirla sin ninguna duda, al igual que cuando el Poder Judicial hace lo propio con las normas reglamentarias, ese laudo sería inconstitucional, ese laudo sería inválido porque estaría incumpliendo con un mandato constitucional, estaría incumpliendo con lo que el Tribunal Constitucional ha señalado que es constitucional una norma de rango legal o el Poder Judicial una norma de rango reglamentario. Y el último supuesto que estableció esta sentencia es que cuando el amparo sea interpuesto por un tercero que sustente la afectación directa y manifieste sus derechos constitucionales.
Un tercero que considera que sus derechos han sido afectados en un procedimiento arbitral. Un tercero que considera que sus derechos constitucionales han sido afectados en un laudo arbitral. Ese tercero puede interponer un amparo contra ese laudo. ¿Por qué? Porque durante el arbitraje, durante el procedimiento arbitral, no se respetaron esos derechos, no se tomaron en cuenta que había un tercero que podía haber sido afectado en su derecho si no fue incluido, no fue notificado. Entonces, este tercero puede ser quien denuncie, quien interponga una demanda de amparo para anular lo resuelto en el arbitraje. Y esto es importante, no hay zonas exentas de control constitucional. Como la Constitución nos vincula a todos y también vincula la jurisdicción arbitral, si no cumples con los mandatos constitucionales, si no cumples con las libertades constitucionales, puede ser que sea revisada tu decisión en el fuero y en la justicia constitucional a través de este amparo arbitral. También en este amparo arbitral, y se especificó luego en la resolución del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 8448-2013 amparo, que el precedente antes mencionado no resultaba aplicable al supuesto que se alega agravio de los derechos fundamentales proveniente de resoluciones distintas al laudo arbitral. Y es que, ¿qué sucedía? Antes, cuando teníamos un amparo arbitral muy amplio, se interponía amparos en cada etapa y en cada resolución del procedimiento arbitral. Ahora lo que se establece es de que si tú quieres y te encuentras dentro de los tres supuestos antes mencionados, tú puedes interponer el laudo arbitral contra el laudo arbitral, no contra una resolución que se ha dado dentro del procedimiento arbitral como antes sucedía. Otro tema importante, y como hemos señalado, no solo se puede interponer un amparo arbitral cuando se advierte que no se ha cumplido con el marco constitucional o no se ha cumplido con los derechos de terceros, sino también, como lo señaló el Tribunal Constitucional, es procedente el procedimiento de anulación del laudo arbitral porque es una vía igualmente satisfactoria, es una vía idónea para defender también los derechos de las partes en el arbitraje. Y es que lo único presentable contra un laudo arbitral es el recurso de anulación, el cual pretende que se declare la validez, es decir, se ratifique la validez del laudo o la nulidad del mismo. El recurso de anulación cuestiona la validez del laudo en base a lo establecido en el artículo 63 del Decreto Legislativo 1071. Y los supuestos son los siguientes. A. Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido, ineficaz. B. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento del árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. Miren el supuesto B del artículo 63 del Decreto Legislativo de 71. Cuando una de las partes considera que sus derechos al debido proceso, las garantías procesales del debido proceso, no han sido respetados durante el procedimiento arbitral y menos en la finalización de la misma a través del laudo arbitral, puede recurrir a este recurso de anulación del laudo arbitral con el objeto de, según este literal B del artículo 63 del Decreto Legislativo de 71, hacer valer su derecho. Es decir, se me han afectado mis derechos procesales, se han afectado la garantía del debido proceso y por lo tanto anulen este laudo arbitral para que se retrotraiga y nuevamente se revise el mismo, se revise el procedimiento arbitral y esta vez sí se respeten los derechos de las partes o de la parte que se sienta afectada en los mismos. Tenemos luego otros supuestos que ya no tienen que ver mucho con los derechos de las partes, pero lo vamos a mencionar. El supuesto C del artículo 63, que dice que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o reglamento del arbitral aplicable. D, que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a decisión. E, que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que de acuerdo a ley son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional. F, que según las leyes de la República el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o laudo es contrario al orden público internacional, tratándose de un arbitraje internacional. Y G, y último,
que la controversia ha sido decidida fuera del plazo dado por las partes previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral. Esas son las causas, los supuestos por los cuales una de las partes puede solicitar el recurso de anulación del laudo arbitral, que está en el artículo 63 del decreto legislativo 1071. Y resulta importante mencionar que si la causal mencionada para presentar recurso de anulación pudo ser solucionada con la rectificación, con la interpretación, integración o exclusión del laudo, y no se utilizaron, genera que la anulación del laudo solicitada no procede. ¿Por qué? Porque, como hemos señalado, son causas, supuestos taxativos de cómo o cuándo puede proceder un recurso de anulación del laudo arbitral. Pero yo me quedo, como señalé, en el supuesto B, que es, como señaló el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, de que este recurso de anulación del laudo arbitral, cuando una de las partes considera que sus derechos han sido afectados, puede utilizarlo aplicando este literal B del artículo 63 del decreto legislativo 1071. Muy bien, esta es la bibliografía utilizada. Y lo que me gustaría justamente concluir es de que si ustedes revisan, y vuelvo a mencionar a varios autores doctrinarios, como los que hemos citado en su momento, van a advertir de que para muchos la jurisdicción arbitral no es una jurisdicción per se, y puede ser de que en sus normativas, en el derecho comparado, efectivamente, no se le reconozca como una jurisdicción al arbitraje y por lo tanto no son considerados como en el caso peruano una jurisdicción per se. En el caso peruano sí es una jurisdicción por varios motivos. Primero, porque está reconocido en la Constitución en 3 disposiciones. Luego, porque el Tribunal Constitucional, el Supremo Intérprete de la Constitución, ya lo estableció como tal, tanto es así que establece que como jurisdicción y como es la jurisdicción judicial, la jurisdicción militar policial, esta jurisdicción tiene que cumplir con el estándar del marco constitucional y con el derecho al debido proceso y sus garantías. Y por último, porque si bien no tiene el coertio, no tiene el imperium o ejecutio para hacer cumplir los laudos arbitrales, los árbitros tienen y cumplen con lo más importante de una jurisdicción, resolver un conflicto, que es muy importante y que es lo esencial en una jurisdicción. Y eso sería todo. Y quedo a sus preguntas, estimado Diego y auditorio. Gracias, doctor Roel, por la tan interesante exposición. Todavía tenemos unos minutos. Creo que hay unas dudas, unas consultas ahí a partir de lo señalado por usted. Veo la mano alzada del doctor Omar Ortiz Chávez. Doctor. Sí. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches. Un gusto, doctor Roel. Un gusto. ¿Qué tal? Mi pregunta es básicamente la siguiente, porque justo es un tema que tuve que investigar cuando estaba en la universidad, y era la necesidad de que los árbitros cuenten con capacidad de ejecutar sus laudos. ¿Qué limitaciones habría a eso? O si es que quizás la salida sería generalmente que no haya una jurisdicción por default, que es la jurisdicción de justicia pública, sino que finalmente uno pueda acudir a justicia privada o justicia pública a como venga un poco a conveniencia, ¿no? Porque quizás por cuestiones económicas vas a justicia pública, pero teniendo mayor capacidad posiblemente puede ser una justicia privada, que podría ser más efectiva. Pero bueno, quizás esa puede ser una solución más general al tema. Muchas gracias, estimado Omar. Y efectivamente, ¿no? La gran crítica que se le hace a la jurisdicción arbitral es que no tiene la fuerza pública para hacer ejecutar sus decisiones, sus laudos arbitrales. Inclusive, de lo que hemos expuesto, eso es lo que siempre menciona, que no se debe considerar el arbitraje una jurisdicción como tal, porque no tiene esa característica de hacer cumplir sus decisiones. Pero, vuelvo a repetir, hay mecanismos, claro, el árbitro puede establecer en rebeldía a la parte que no quiera cumplir. Alguien creo que prendió su micrófono, bueno, y eso es una forma en donde, por lo menos, esta la parte rebelde, la parte que no quiere cumplir, se le llama la atención y se le trata de
convocar a que cumpla con lo decidido, porque inclusive, acuérdense de que el arbitraje se decide por acuerdo de las partes. Nadie obliga a las partes a hacer un convenio arbitral o a establecer una cláusula arbitral en los contratos. Es parte de lo que se denomina la buena fe dentro de los contratos y que todo lo que estás pactando se cumpla. Y si tú estableciste una cláusula arbitral, las tienes que cumplir también. Eso es por un lado. Claro, sería interesante ver que en algún momento, si sea una reforma, ojo, una reforma que tendría que ser una reforma constitucional, inclusive yo lo vería por esa manera, que a la jurisdicción arbitral se le diera las mismas prerrogativas y bondades que tiene, por ejemplo, la otra jurisdicción arbitral, que es la militar policial. La jurisdicción militar policial tiene sí coertio, ejecutio imperium. ¿Por qué? Tiene su policía militar y hace que esa policía militar cumpla con lo resuelto por la justicia militar policial. Sería interesante ver cómo se establecería de que con un tipo de estas reformas a los árbitros le digan, bueno, aquí está mi laudo arbitral, que es en los efectos igual que una cosa juzgada dentro del Poder Judicial y por lo tanto que la policía coadyuve a su cumplimiento, la policía coadyuve a su ejecución. Pero como digo, tendría que verse ya con una reforma constitucional en donde se diga que la jurisdicción especial, tanto militar como la arbitral, pueden tener el apoyo de la fuerza pública para ejecutar lo decidido. Pero yo estoy diciendo que la justicia arbitral, la jurisdicción arbitral y los tiempos que se ganan, los tiempos que se evitan del Poder Judicial son bastante importantes. Un arbitraje te puede durar, dependiendo también de las reglas y los reglamentos de los centros de arbitraje, de entre 6 meses a un año, ¿no? Y con todo lo que es el recurso de anulación, que en la mayoría de casos se da, te puede durar unos meses más. Un proceso judicial, para que se dé cosa juzgada con lo que son todas las instancias, inclusive la casación en algunos casos, son 8 años. Entonces, miramos la diferencia de la eficiencia de la justicia, de la jurisdicción arbitral respecto de su otra jurisdicción, que es la judicial. Espero haber respondido tu pregunta, estimado Omar. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Gracias, doctor. Igualmente. Tenemos otra consulta del doctor James Jaimes. Ha levantado la Sí, mano. doctor, muy buenas noches, un gusto, doctor Roel Alba. Mi pregunta era enfocado más que todo a usted qué piensa, qué opina y qué filtros se le debería poner, ya que muchas veces el juez ordinario considera que como el arbitraje es jurisdicción, debe estar ajustado a la Constitución. Entonces, en base a ello, muchas veces declaran fundados muchos anulación de laudos por no tener motivación o por ir contra la Constitución y se anula este laudo. ¿Qué filtros se le debería poner ante esto, doctor? Ya que el juez no debería entrar al fondo del asunto, pero a través de esto que le mencioné, entran a ver. Claro, es más, lo utilizan mucho el literal B, justamente que habíamos mencionado. El literal B, ¿verdad? Correcto. No, sí, yo considero, y por eso, miren, y te lo digo, de un árbitro que ha pasado del derecho constitucional al arbitraje en ese sentido. Por lo menos en mi caso, en donde me ha tocado ser parte de un tribunal y hacer el laudo arbitral o colaborar con él mismo, siempre quiero ser muy riguroso con el tema de la debida motivación. ¿Por qué? Porque esa es la mejor forma de que, primero, la anulación, el recurso de anulación del laudo no proceda, que es lo peor que le puede pasar a un árbitro o a una terna arbitral, es de que su laudo sea anulado. Y anulado por, justamente lo que tú mencionas, por vulnerar alguna de las garantías de debido proceso, entre ellas, la que más se destaca, es la debida motivación. Por eso yo creo que, hablando de filtros, yo más bien exigiría que los árbitros y las ternas arbitrales hay que ser bastante diligentes, hay que justamente motivar correctamente los laudos arbitrales para que al momento de que las partes conozcan la decisión al árbitro, si es un árbitro único o la terna arbitral, si es un tribunal arbitral, no tenga dudas de que lo resuelto está bien decidido, que lo resuelto está bien motivado y que lo resuelto ha sido por un tema
de razonamiento y cumplimiento de los estándares constitucionales y que se va a garantizar en ese sentido el debido proceso. Gracias, doctor. A usted. Muchas gracias. Gracias, doctor Ruel. No sé si haya una consulta más, una duda respecto a la exposición del doctor. Sino para dar por concluida esta parte del programa de hoy. Parece que no hay una duda más. Estimado doctor Ruel, muchísimas gracias a nombre de la Asociación Nacional de Arbitraje y a nombre de la revista universitaria TINA, por su participación y por su excelente ponencia. Y quedamos todos muy nutridos de todo lo aprendido el día de hoy sobre arbitraje y constitución. Muchas gracias, estimado Diego, a ti, a la Asociación Nacional de Arbitraje, a la revista TINA, también al Círculo de Estudios de Derecho Constitucional, que es parte de los auspiciadores, y a todos los que están hoy día presentes, porque de esta manera creo que hay que siempre tener la oportunidad de comentar que la Constitución, el derecho constitucional, siempre vincula otras ramas del derecho, en esta oportunidad el derecho arbitral, y que obviamente justamente se han juntado dos temas que yo trato mucho, tanto académica como profesionalmente, que es el derecho constitucional y el arbitraje.